2 semanas después que se fue mi suegra, llegó el Ale. Fue muy entretenido. Córtala. Lo pasamos demasiado bien. Fue muy, muy entretenido. Fuimos a muchos lugares, sí, mientras Jano trabajaba. La grabé cuando llegó al aeropuerto y me andaba buscando y yo la seguía escondida detrás de la gente. Qué falso, no actúes, si ya te encontré hace rato. Encontré a la Ale. Hay que buscar mi mochila, por favor. Estamos esperando la mochila porque la Ale cree que la mandó por cualquier lado, menos para acá. Y aprovechamos de subir muchos cerros. Bueno, la Ale, antes de venir para acá, decía que quería subir como todos los días cerros distintos. Al final solo fuimos a 4 lugares distintos. Bueno, fuimos a Little Sai, que es un lugar donde habíamos ido con Jano un 1 de enero, en pleno invierno. Ahora fui con la Ale y estuvo muy lindo. No estaba 100% despejado porque creo que había humo. Sí, leí en las noticias que había humo de los incendios de Rusia que llegaban acá. Vinimos a nuestro primer trekking. Este se llama Little Sai. Es chiquitito. ¿1000 cuántos pies de altura? 1000 algo. 600, 500. Sí, segundo día la Ale. Lo logramos, solo nos demoramos 1 hora 50 minutos. Lo cual es mucho porque después llegaron 2 papás con 4 niñitos chiquititos y se demoraron 1 hora 6. Paramos a mirar el paisaje, por eso. Estamos en la punta de la montaña. Este es el pequeño Sai y ese es el gran Sai. Obvio que ahí no vamos a subir. Después fuimos a Rattlesnake y ahí se unieron 2 amigas de acá. Así que primero subimos al cerro que se llama Rattlesnake y después anduvimos en el lago en kayak que se llama Rattlesnake. Y eso fue súper entretenido y a la Ale le encantó y se quería llevar un kayak a Chile. Se quería comprar una maleta para llevar un kayak. No, porque kayak vienen con la maletita. Ya viene en un bolso, pero quería llevarse un kayak inflable que cuesta ¿cuánto? Bueno, es demasiado barato y en Chile además que no se puede encontrar ese precio. Y si es que se puede encontrar algo parecido, así que... Sí. Pero no se lo llevó. No. No lo compró. No, recapacitó y no se lo llevó. Así como muchas otras cosas que se quería llevar y le dije que no. Igual se tuvo que comprar una maleta. Ya no contemos las intimidades de la Ale. Después con la Ale fuimos a Snow Lake, que es un trail que hay que subir harto y era bien cansador. Pero como somos tan ocurrentes, se nos ocurrió ir aún más lejos, a otro lago. Y nos morimos de cansancio, pero era súper lindo. Llegamos muertas a nivel, nunca vamos a hacer algo tan fuerte, ya después, un par de días después se nos olvidó. Pero súper lindo. Lo único malo es que estaba nublado, no me pude meter al agua. La Ale se metió igual. La Ale le dio 1 kilo para llegar allá, así de lejos. No hay lago, era toda una mentira, era pura roca. ¡Qué bonito! Fuimos al Snoqualmie Falls también, que es donde hay una central hidroeléctrica. Es bien bonito y estuvimos ahí, nos sacamos fotos. Queda súper cerca, así que ahí no estuvimos mucho rato. Después igual caminamos un poco como un trail, mini trail que había. Y creo que fue ese mismo día en la tarde o un par de días después que fuimos a otro parque que queda por aquí, el Saint Edward, que es donde había un monasterio antes y había como un ciclo de conciertos de verano. Y ahí pasamos toda la tarde comiendo hamburguesas. 2 horas nomás. Comiendo hamburguesas y viendo la música. Un grupo medio... Es bien difícil describir el estilo, pero la influencia principal es el flamenco, pero ellos hacen música de varios países del Mediterráneo y cantan como en 20 idiomas.
Y era entretenido porque había una niñita copiándole a la, Había a la varias cantante niñitas, porque la pero- cantante bailaba. Pero gracias a la primera niñita que después ella le enseñó a todas las niñitas a Se iban bailar. todas las demás. Sí, aparte hizo una pequeña sesión de enseñar flamenco. Así que fueron principalmente Así las que todos niñitas aprendimos. y un montón de señoras que estaban adelante haciendo sus movimientos. 1, 2, 3, and in a circle. 1, 2, 8 beats, 3, 4, 5. Now, save the end in your mind. We're going to do some footwork on the grass. 1, 2, 1, 2, 1. Hands on your hips. Ole. Ole, 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 ole. Yeah, Derek Grant, get.